Ella acudió a abortar a las 6 semanas, pero descubrió que llevaba en su vientre a los trillizos del rey vampiro. La pantalla del ultrasonido parpadeó con 3 latidos que palpitaban en perfecta sincronía. Lo que la clínica no sabía era que la descendencia vampírica solo podía sobrevivir en un útero humano una vez cada siglo, y su padre quemaría cada hospital para protegerlos. Los dedos de Mara delinearon los bordes del formulario de admisión, la tinta negra difuminándose ligeramente donde sus palmas sudorosas habían presionado con demasiada fuerza contra el papel. La sala de espera olía a desinfectante industrial y a algo más, algo metálico que le revolvió el estómago más allá de las náuseas matutinas habituales. Ya había estado aquí antes, hace 3 años, cuando el susto del embarazo con Marco resultó ser nada, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, las luces fluorescentes parecían demasiado brillantes, proyectando sombras duras que se movían cuando ella no las miraba directamente. Las otras mujeres en la sala de espera permanecían en un silencio cauteloso, cada una envuelta en su propia burbuja de decisión y consecuencia. Pero Mara se sentía expuesta como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Volvió a revisar la hora de su cita, aunque la había memorizado hacía horas. Doctora Elena Vázquez, 2:30 p.m. Consulta y procedimiento. Las palabras se difuminaron al leerlas, su visión nublada por un cansancio que no podía explicar. 6 semanas de embarazo de una noche que apenas podía reconstruir. Fragmentos de memoria emergiendo como escombros de un naufragio. La inauguración de la galería del amigo de Marco, champán que sabía demasiado dulce y ojos tan oscuros que parecían tragarse la luz. Recordaba bailar, la presión de la mano de un extraño en la parte baja de su espalda, la forma en que le susurró su nombre como si la hubiera conocido durante siglos. Todo lo que vino después permanecía encerrado tras una niebla que se sentía casi deliberada, como si su mente se negara a procesar lo sucedido. La recepcionista llamó su nombre, y el corazón de Mara le latió a 1000 mientras seguía a la enfermera por un pasillo adornado con carteles motivacionales sobre la salud femenina y la elección reproductiva. La sala de ultrasonidos era más pequeña de lo que esperaba, dominada por la máquina que le mostraría lo que crecía dentro de su cuerpo. La técnica, una mujer de mediana edad con ojos amables y manos firmes, ayudó a Mara a subir a la mesa de exploración y comenzó la rutina familiar de gel y presión y búsqueda. Pero cuando la sonda encontró lo que buscaba, la expresión de la mujer pasó de la calma profesional a la confusión y luego a algo que se acercaba a la alarma. 3 distintos latidos llenaron la habitación. No el aleteante ritmo de un colibrí que Mara esperaba, sino algo más profundo, más resonante, latiendo en perfecta sincronía, como un círculo de tambores en su vientre. La técnica ajustó la máquina, revisó la configuración y lo intentó de nuevo, pero el resultado permaneció inalterado. 3 latidos, imposiblemente fuertes para 6 semanas, cada uno distinto, pero armonizando con los otros en un patrón que parecía casi musical. La sala se enfrió, el aire acondicionado se encendió con un repentino zumbido que hizo a Mara temblar a pesar del gel cálido en su piel. Afuera, las nubes se reunieron con una velocidad antinatural, oscureciendo el sol de la tarde que había estado brillando minutos antes, sumiendo la sala en un crepúsculo prematuro. Las manos de la técnica temblaron mientras llamaba a la doctora Vázquez, su voz tensa con un pánico apenas controlado. Mara sintió que algo se movía dentro de su pecho, una sensación de tirón como hilos invisibles que se tensaban, conectándola con algo vasto y antiguo que se agitaba al borde de su conciencia. La máquina de ultrasonidos comenzó a parpadear, líneas estáticas recorriendo la pantalla, y luego
con un repentino crujido de ozono y chispas, se apagó por completo, dejándolas en la oscuridad rota solo por la iluminación de emergencia que se activó con una eficiencia de un rojo intenso. La doctora Vázquez llegó en cuestión de minutos. Su presencia cambió inmediatamente la energía de la sala, pasando del pánico a una urgencia controlada. Era más joven de lo que Mara había esperado, quizás 40 años, con el cabello plateado recogido en un moño severo y ojos que parecían ver más de lo que debían. Ordenó pruebas adicionales, análisis de sangre que normalmente tomarían días en procesarse, pero de alguna manera regresaron en una hora. Resultados que hicieron que el rostro de la doctora palideciera mientras estudiaba las impresiones. Niveles hormonales que desafiaban cualquier explicación médica, actividad celular que sugería un desarrollo rápido y marcadores genéticos que no coincidían con nada en las bases de datos estándar. En todo el edificio, las cámaras de seguridad comenzaron a funcionar mal una por una. Sus transmisiones se cortaban a estática o se volvían completamente negras, como si una fuerza invisible se moviera por los pasillos, inhabilitando la tecnología a cada paso. Mara se sintió cada vez más desconectada de su cuerpo, viéndose a sí misma responder preguntas sobre su historial médico y las circunstancias de la concepción, mientras parte de su mente se desviaba hacia algo que la llamaba desde las sombras. Cuando la doctora Vázquez sugirió que permaneciera en observación, Mara estuvo de acuerdo a pesar de que cada instinto le gritaba que corriera. La clínica se sentía extraña, cargada de una electricidad que le erizaba la piel y le dolían los dientes. Intentó llamar a Marco desde la sala de recuperación, pero su teléfono estaba muerto. La pantalla negra e inactiva a pesar de mostrar una carga completa esa mañana. El teléfono fijo de la habitación solo producía estática, y cuando pidió usar el teléfono del mostrador en la estación de enfermeras, también había fallado misteriosamente. Al anochecer, cuando la doctora Vázquez finalmente la autorizó a irse, todo el edificio se sentía como el epicentro de alguna tormenta invisible. Mara recogió sus cosas y se dirigió al estacionamiento, sus pasos resonando en el silencio artificial que se había asentado sobre todo. Su carro, un confiable Honda, que nunca le había dado problemas, se negó a arrancar. El motor ni siquiera giró, como si todos los componentes electrónicos simplemente hubieran muerto. Se sentó en el asiento del conductor, las manos apretando el volante, luchando contra la necesidad de gritar o llorar, o ambas cosas cuando sintió que alguien la observaba. La presencia era inconfundible, un peso en el aire que le erizó la piel. Se giró, y él salió de las sombras entre dos pilares de concreto, moviéndose con una gracia fluida que parecía curvar la luz a su alrededor. Era hermoso de una manera que dolía mirar directamente, pómulos afilados y piel pálida que parecía brillar con su propia luz interior, cabello oscuro que absorbía el resplandor fluorescente de las luces del techo. Pero fueron sus ojos los que le quitaron el aliento, oscuros como el espacio entre las estrellas, antiguos de una manera que hablaba de siglos en lugar de décadas. Vestía un traje negro perfectamente sastre que probablemente costaba más que su renta mensual, pero se movía como alguien cómodo con la violencia a pesar de su apariencia civilizada. Cuando habló, su voz llevaba un acento que no pudo ubicar, algo europeo y antiguo, refinado por siglos de uso. Se acercó a su carro con pasos lentos y deliberados, y ella se encontró incapaz de moverse, atrapada no por el miedo, sino por un reconocimiento que iba más allá de la memoria. Golpeó suavemente su ventanilla, y cuando ella la bajó con manos que temblaban a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, él sonrió con genuino remordimiento, en lugar de satisfacción depredadora.
Sin pedir permiso, abrió su puerta y se arrodilló a su lado, una mano extendiéndose hacia su abdomen con cuidado reverente. Ella debería haber gritado, debería haber luchado, debería haber hecho cualquier cosa menos permitir que este extraño la tocara. Pero cuando su palma presionó contra su vientre a un plano, el calor inundó su cuerpo como la luz del sol, abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Los bebés, y ella supo con repentina certeza que eso eran, respondieron a su presencia con un movimiento que se sintió casi como reconocimiento. Su toque despertó algo en su sangre, una conexión que se sentía más antigua que la civilización, y cuando él habló de nuevo, sus palabras llevaron el peso de la verdad absoluta. Le dijo su nombre, Kiran Mendoza, y le explicó lo que llevaba con una gentileza que de alguna manera hizo que los hechos imposibles fueran más fáciles de aceptar. 3 niños, los primeros herederos vampíricos nacidos en más de un siglo, concebidos no por accidente, sino por magia ancestral que había elegido su linaje por razones que se remontaban a generaciones. Eran hijos de la profecía, dijo, seres que unirían el fracturado mundo vampírico o lo destruirían por completo, y su existencia ya había puesto en marcha fuerzas que no podían detenerse. El rey vampiro se arrodilló ante ella en un estacionamiento de concreto, su mano aún presionada contra su vientre, y no pidió perdón por lo que había hecho, sino la oportunidad de proteger lo que habían creado juntos. A su alrededor, el aire mismo parecía contener la respiración, esperando su respuesta a una pregunta que remodelaría todo lo que ella creía saber sobre el mundo y su lugar en él. La hacienda de Kiran se alzaba desde las colinas de Guadalajara como algo arrancado de una novela gótica y trasplantado al mundo moderno. Sus torres de piedra negra y ventanas ojivales disimuladas detrás de setos cuidadosamente mantenidos, y un portón que parecía ordinario, hasta que Mara notó un brillo sutil en el aire a su alrededor, como el vapor de las olas de calor sobre el asfalto veraniego, pero más frío, más deliberado. La mansión misma se extendía sobre terrenos bien cuidados que parecían demasiado grandes para los límites de propiedad que podía ver, como si el espacio mismo se doblara alrededor del edificio para acomodar habitaciones y pasillos que no deberían caber. Agujas góticas perforaban el cielo vespertino, mientras que las ventanas de la planta baja mostraban una cálida luz amarilla que parecía casi normal, hasta que se dio cuenta de que no se movían sombras detrás de ellas, a pesar de la gente que podía sentir dentro. Karen la guió a través de la entrada principal, pasando por puertas talladas con símbolos que le lagrimeaban los ojos cuando intentaba enfocarlos, hacia un vestíbulo dominado por un candelabro que proyectaba luz sin parecer tener bombillas visibles. El interior equilibraba la grandeza medieval con la comodidad moderna. Tapices que representaban batallas entre criaturas que ella esperaba fueran míticas. Colgaban junto a monitores de pantalla plana que mostraban transmisiones de seguridad de toda la propiedad. Sirvientes se movían por los pasillos con una quietud sobrenatural. Hombres y mujeres cuya piel pálida y movimientos gráciles los marcaban como algo más que humanos. Sus ojos la seguían con una curiosidad apenas disimulada antes de que la presencia de Kiran los hiciera dispersarse. Él la guió a una biblioteca que podría haber albergado la colección de una universidad. Estantes que se extendían 3 pisos hasta un techo abovedado pintado con constelaciones que parecían moverse cuando ella no las miraba directamente. Sebastián esperaba allí, alto y angular, con cabello plateado que contrastaba sostuvo una ironía apenas perceptible al sugerir siglos de familiaridad con un protocolo que le resultaba tedioso. La conversación que siguió destrozó todas las posiciones de Mara sobre el embarazo, la biología y la naturaleza de la vida misma.
La reproducción vampírica, explicó Sebastián con desapego clínico, ocurría quizás una vez cada siglo cuando las alineaciones cósmicas y la magia de sangre convergían para crear la posibilidad de descendencia. Pero estos niños no habían sido concebidos por un encuentro casual o una alimentación ocasional. La habían elegido a ella específicamente porque su linaje portaba rastros de un pacto ancestral hecho entre su antepasado y las cortes vampíricas durante los tiempos de la Inquisición en Nueva España. Su tatarabuela había sido una curandera que había salvado la vida de un vampiro y se le había concedido protección para sus descendientes a cambio, una deuda escrita en sangre y magia que había pasado de generación en generación hasta que llamó a estos niños que buscaban un útero capaz de sostener su desarrollo. El embarazo duraría solo 4 meses, pero durante ese tiempo, su cuerpo sufriría cambios que la dejarían alterada para siempre, ni completamente humana ni vampira, sino algo completamente nuevo. Su formación médica se rebeló contra la imposibilidad de lo que escuchaba, exigiendo explicaciones que tuvieran sentido científico. Pero cuando Kieran colocó su mano sobre la suya, sintió la verdad zumbando en sus huesos como electricidad a través de un cable de cobre. La expresión de Sebastián se volvió más sombría mientras explicaba las implicaciones políticas. Su voz bajó a apenas un susurro, como si las paredes mismas pudieran estar escuchando. El mundo vampírico había estado fracturado durante siglos, dividido entre 3 clanes principales que gobernaban diferentes territorios con un equilibrio inestable mantenido a través de juramentos de sangre y negociaciones cuidadosas. La sombra controlaba la costa del Golfo con disciplina férrea y tradiciones ancestrales. La corte carmesí ostentaba el poder en el Bajío a través de redes de riqueza e influencia, mientras que el pacto septentrional mantenía su control sobre los estados del Pacífico a través de alianzas con otros seres sobrenaturales. Cada clan afirmaba descender de los señores vampiros originales, y cada uno creía que solo ellos poseían el derecho de gobernar a todos los vampiros cuando llegara el tiempo profetizado. Estos trillizos, según textos más antiguos que la historia escrita, o unirían a los clanes bajo un nuevo tipo de liderazgo o destruirían el delicado equilibrio por completo, sumiendo su mundo oculto en una guerra que se extendería al reino humano con consecuencias catastróficas. Los niños que crecían en su vientre no eran solo bebés, eran armas vivientes cuya existencia ya había puesto en marcha ruedas ancestrales, atrayendo la atención de poderes que habían dormido durante décadas. A los pocos días de llegar a la hacienda, el cuerpo de Mara comenzó a cambiar de formas que desafiaban todo lo que había aprendido en la escuela de medicina. Transformaciones que comenzaron sutilmente, pero se aceleraron con cada hora que pasaba hasta que se sintió como una extraña en su propia piel. Sus sentidos se agudizaron primero. Los sonidos se volvieron tan claros que podía escuchar conversaciones 3 pisos abajo. El olfato se volvió tan vívido que podía rastrear a personas individuales por la mansión por sus firmas únicas de jabón y piel. Y algo más profundo, algo que palpitaba con vida. Los colores se volvieron más saturados. El mundo adquirió un brillo casi doloroso que la obligó a usar lentes de sol, incluso en interiores, hasta que sus ojos se sujetaron a procesar espectros de luz que nunca antes había percibido. Su fuerza aumentó gradualmente. Pequeñas cosas como abrir frascos que antes le resultaban difíciles se volvieron fáciles. Luego cambios mayores, como aplastar accidentalmente una taza de café cuando la agarró con demasiada fuerza, la cerámica desmoronándose en sus dedos como arena. Pero el cambio más inquietante fue emocional. Una creciente conciencia de las 3 personalidades distintas que se desarrollaban dentro de ella.
Cada una ya mostraba rastros de temperamento y preferencia que se sentían más como compañeros de cuarto que como fetos en desarrollo. Uno de ellos, al que comenzó a considerar como el tranquilo, irradiaba paz y parecía responder a la música moviéndose en suaves ondas que se sentían casi como bailar. Otro palpitaba con curiosidad y energía, siempre activo, siempre explorando los límites de su útero, con manitas y pies que pateaban contra sus costillas con fuerza creciente. El tercero permaneció más misterioso, más tranquilo, pero de alguna manera más antiguo. Su presencia portaba un peso que se sentía casi como sabiduría, a pesar de su imposible juventud. Durante su primera cena formal, con el círculo íntimo de Kiran, sentada en una mesa que podría haber albergado un banquete medieval, mientras los sirvientes traían platillos que no pudo identificar, Mara experimentó lo que Kiran más tarde llamó su primera llamada de sangre. Comenzó como una sutil conciencia de los puntos de pulso de todos en la habitación. El ritmo de los corazones latiendo en los pechos a su alrededor se volvió casi hipnóticamente fascinante, pero la fascinación rápidamente se convirtió en hambre, una necesidad instintiva que comenzó en su estómago y se extendió por su cuerpo como fuego, enfocándose en el joven sirviente que rellenaba vasos de agua con manos que temblaban ligeramente bajo su mirada cada vez más depredadora. El impulso de atacar llegó sin previo aviso, una oleada de instinto primario que la tuvo a medio camino de levantarse de su silla antes de que la mano de Kiran se cerrara alrededor de su muñeca con una presión suave pero inamovible, su voz cortando la sed de sangre con una autoridad tranquila, mientras la guiaba de nuevo a su asiento y hacía una señal a los sirvientes para que se retiraran. El hambre se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándola temblorosa y horrorizada, mientras los otros vampiros en la mesa fingían que nada había sucedido, continuando su conversación sobre disputas territoriales y regulaciones de bancos de sangre, como si ella no hubiera estado a punto de agredir a una persona inocente. Más tarde, a solas con Kiran en su estudio privado, mientras la lluvia tamborileaba contra las ventanas que mostraban una vista de las luces de la ciudad extendidas debajo como diamantes esparcidos, él le explicó la llamada de sangre con el tono paciente de alguien que había guiado a otros a través de transiciones similares. Los niños eran vampiros y a medida que se hicieran más fuertes, necesitarían más de lo que su sangre humana podía proporcionar. Así que su cuerpo se estaba adaptando para ser capaz de alimentarlos adecuadamente, desarrollando instintos depredadores que asegurarían su supervivencia incluso a costa de su humanidad. Pero el hambre podía ser controlada, canalizada, satisfecha por otros medios que no requerirían que ella dañara a inocentes. Y él le enseñaría esas técnicas a medida que su embarazo progresara. Su propia historia surgió gradualmente durante estas conversaciones nocturnas, 3 siglos de existencia que comenzaron con la pérdida y continuaron por deber más que por deseo. Su primera pareja había muerto en la epidemia que azotó la Ciudad de México en el siglo XVII, llevándose consigo cualquier esperanza que él hubiera tenido de tener hijos o felicidad, dejándolo gobernar las cortes vampíricas por obligación más que por ambición. Había estado solo. Sostuvo que había olvidado lo que se sentía preocuparse por el bienestar de alguien más que por su utilidad política. Pero estos niños y su madre estaban despertando emociones que él creía permanentemente enterradas bajo siglos de gobierno calculado. Los trillizos parecían diferenciarse la creciente conexión entre sus padres, respondiendo con un aumento de movimiento cada vez que Kiran estaba cerca, como si reconocieran su presencia y aprobaran el vínculo que se formaba entre los adultos que guiarían sus primeros años. Pero incluso cuando la hacienda se sentía más como un hogar
y su relación con Kieran se profundizaba en algo que se asemejaba a una sociedad genuina. Las grabaciones de seguridad de las cámaras exteriores mostraban figuras observando desde la arboleda al borde de la propiedad. Formas sombrías que desaparecían cuando los guardias investigaban, pero regresaban noche tras noche con una audacia creciente. Las fuentes de Sebastián confirmaron lo que todos sospechaban. El triunvirato, los 3 vampiros ancianos más poderosos de los clanes opuestos, se había enterado del embarazo y estaba planeando su respuesta a lo que veían como una amenaza existencial para su estructura de poder. La mansión que se había sentido como un santuario se estaba convirtiendo en una fortaleza bajo asedio, y los niños que crecían más fuertes en su vientre eran el premio que múltiples facciones matarían por poseer. Y ahora es el momento de detenerse y suscribirse a nuestro canal. Si disfrutaron este video, no olviden darle un me gusta y dejarnos un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Siempre es increíble ver lo lejos que viajan estas historias por el mundo. Ahora continuemos. El triunvirato llegó a medianoche bajo las antiguas leyes de la negociación. Su presencia anunciada no por el sistema de seguridad de la hacienda, sino por la forma en que cada flor en los jardines se marchitó simultáneamente, los pétalos cayendo como nieve negra bajo la luz de la luna, mientras el aire mismo se volvía denso con el peso de siglos acumulados. Lisandro fue el primero, saliendo de una sombra que parecía más profunda que las otras. Su apariencia tan perfectamente aristocrática que parecía una estatua de mármol cobrando vida. Piel pálida sin marcas del tiempo y ojos del color de las tormentas invernales que habían presenciado el ascenso y la caída de imperios. Detrás de él le siguió Morgana, hermosa de la misma manera en que las cosas venenosas son hermosas, su cabello rojo cayendo en cascada sobre hombros cubiertos de seda que cambiaba de color con la luz de las lámparas, mientras su sonrisa prometía tanto placer como dolor en igual medida. Valdris se materializó al final, un gigante de hombre cuya presencia parecía curvar la gravedad a su alrededor. Cicatrices marcaban sus manos y rostro, como un mapa de violencia que se remontaba a batallas libradas antes de la invención de la pólvora. Su voz portaba el peso de las avalanchas cuando hablaba. Se movieron por la hacienda con la confianza de seres que nunca habían encontrado nada que no pudieran matar o controlar. Los sirvientes se dispersaron ante ellos como hojas arrastradas por un huracán. Mientras los cimientos mismos de la mansión gemían bajo la presión de su poder combinado, Kieran los recibió en el salón de recepción formal, vestido con ropa que coincidía con su anticuada formalidad, Sebastián a su hombro derecho, mientras otros miembros de su círculo íntimo formaban un semicírculo cuidadoso detrás de ellos, todos entendiendo que esta reunión determinaría si las próximas semanas transcurrirían en una paz tensa o en una guerra abierta. Mara observaba desde la galería superior, sus manos presionadas contra la barandilla ornamentada, mientras los bebés dentro de ella respondían a la tensión con una agitación creciente. Sus movimientos se hacían más fuertes y urgentes, como si pudieran sentir la amenaza que estos seres ancestrales representaban para su existencia continuada. La conversación que siguió se desarrolló según protocolos más antiguos que el lenguaje escrito, frases rituales y gestos ceremoniales que portaban significados perdidos para todos, excepto para aquellos que habían vivido siglos de política vampírica. Pero bajo el velo civilizado yacían amenazas que hacían vibrar el aire mismo con violencia potencial. Lisandro habló en nombre del triunvirato. Su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta, exigiendo que Kieran entregara a los niños por nacer a su custodia colectiva por el bien de la sociedad vampírica en su conjunto.
La profecía, afirmó, no hablaba de 3 niños, sino de un gobernante supremo que emergería de entre ellos, y ese gobernante debía ser criado por la sabiduría combinada de los clanes ancianos, en lugar de ser corrompido por el apego de Kiran a las preocupaciones humanas. Veían su relación con Mara como una debilidad, evidencia de que había sido comprometido por emociones que no tenían lugar en el liderazgo vampírico, y cuestionaban si alguien que podía formar tales apegos poseía la crueldad necesaria para guiar a su pueblo a través de los desafíos que se avecinaban. La contribución de Morgana llegó envuelta en palabras melosas que apenas ocultaban el veneno debajo, sugiriendo que Mara misma representaba un riesgo de seguridad cuya presencia continuada ponía en peligro no solo a los niños, sino también el secreto que protegía a la sociedad vampírica del descubrimiento humano. Valdruz permaneció en silencio durante la mayor parte del intercambio, pero cuando finalmente habló, sus palabras llevaron el peso de la autoridad militar, describiendo las fuerzas a su mando y las consecuencias de la resistencia con la eficiencia desapasionada de alguien que había orquestado innumerables conflictos a lo largo de la historia. El ultimátum llegó con precisión teatral. 7 días para que Kiran tomara su decisión, 7 días antes de que regresaran a reclamar lo que consideraban legítimamente suyo, independientemente de su cooperación. Mientras se preparaban para partir, la temperatura en el salón descendió 20 grados, formándose escarcha en las ventanas, a pesar del calor de la tarde de finales de primavera, su partida tan dramática como su llegada, e infinitamente más ominosa en sus implicaciones. Esa noche, incapaz de dormir a pesar del agotamiento que se había convertido en su constante compañero, Mara vagó por los pasillos de la hacienda como un fantasma. Sus sentidos agudizados percibían fragmentos de conversaciones susurradas y los sutiles sonidos de preparativos para un asedio que todos esperaban que no llegara. Eran más de las 3 de la mañana cuando escuchó la voz de Sebastián, que provenía de su oficina privada. El tono urgente y secreto de una manera que la hizo detenerse frente a su puerta. Su oído mejorado le permitió captar fragmentos de una conversación telefónica que le heló la sangre más a fondo de lo que las amenazas del triunvirato habían logrado. Estaba informando a alguien, proporcionando detalles sobre las defensas de la mansión y el cronograma estimado para el nacimiento de los niños. Información que solo podría ser valiosa para los enemigos que planeaban un ataque. Sus palabras cuidadosamente elegidas para evitar nombres específicos, mientras aún transmitía inteligencia que podría matarlos a todos. La realización de que el lugarteniente más fiel de Kiran podría estar traicionándolos envió oleadas de pánico por su sistema, desencadenando una respuesta de los bebés que se sintió como una furia protectora canalizada a través de su sistema nervioso. Un poder que no entendía, fluyendo a través de su cuerpo con la fuerza de un rayo. Cada trozo de cristal en su habitación explotó simultáneamente. Ventanas, espejos y vasos se hicieron añicos con gritos cristalinos que hicieron que los guardias corrieran, mientras ella permanecía de pie en el centro de la destrucción. Cortes sangraban en sus brazos y rostro, pero los bebés estaban a salvo dentro de su vientre. Su presencia palpitaba con satisfacción, como si hubieran defendido con éxito una amenaza que solo ellos podían percibir. Marco apareció en los portones de la hacienda 3 días después, durante las horas brillantes de la tarde, cuando la mayoría de los vampiros se retiraban a sus aposentos privados para escapar del toque ardiente del sol. Su presencia familiar era tanto reconfortante como aterradora, ya que Mara se dio cuenta de lo mucho que su antigua vida se sentía como un disfraz que le había quedado pequeño.
Se veía exactamente como lo recordaba. Cabello castaño claro, perpetuamente desordenado, de pasarse los dedos por él cuando pensaba. Ojos verdes que siempre habían visto demasiado, a pesar de su imagen cuidadosamente cultivada, como el fotógrafo despreocupado que nunca se tomaba nada demasiado en serio, vistiendo ropa que lograba parecer cara a pesar de haber sido comprada en tiendas de descuentos. La misma combinación de confianza y vulnerabilidad que la había atraído en la universidad y la había alejado cuando su necesidad de estabilidad chocó con su determinación de construir una carrera médica que no dependiera del apoyo de nadie más. Los guardias intentaron rechazarlo, pero sus credenciales de prensa y su historia cuidadosamente elaborada sobre fotografiar detalles arquitectónicos para un artículo de revista lo hicieron pasar el perímetro exterior antes de que alguien se diera cuenta de que la buscaba específicamente a ella. Su persistencia y encanto hicieron su magia familiar, incluso en seres sobrenaturales, que deberían haber sabido mejor que confiar en la manipulación humana. Cuando Mara se reunió con él en el Rosal, eligiendo un terreno neutral, donde pudieran hablar sin la presencia inmediata de Kieran, sintió el peso de las decisiones que había tomado asentándose sobre sus hombros como una losa. La cómoda familiaridad de su presencia chocaba con el conocimiento de que él representaba todo lo que ella dejaba atrás. Su preocupación era genuina. Líneas de preocupación arrugaban su frente mientras catalogaba los cambios en su apariencia. La forma en que su embarazo se mostraba diferente de lo que debería a apenas 2 meses. Las sutiles alteraciones en su postura y movimiento que hablaban de una fuerza y conciencia que no habían estado allí antes. La había rastreado a través de registros hospitalarios y transacciones de tarjetas de crédito, siguiendo un rastro que debería haber sido imposible de reconstruir, si no fuera por sus habilidades de investigación y la desesperación que provenía de preocuparse genuinamente por su bienestar. Sus preguntas, al principio suaves, luego con una urgencia creciente, a medida que sus respuestas evasivas no satisfacían sus crecientes sospechas. La conversación se volvió cada vez más tensa, mientras ella intentaba explicar su situación sin revelar los elementos sobrenaturales que sonarían a sujetos a delirios para alguien sujetado para tales revelaciones. Sus medias verdades y omisiones sostenían que solo lo sostenían, que ella estaba en algún tipo de problema que requería rescate en lugar de la compleja realidad de decisiones que habían sostenido su entendimiento de sí misma y su lugar en el mundo. Cuando él ofreció ayudar a criar a los niños como suyos, prometiendo proporcionar la estabilidad y la vida normal que ella siempre había sostenido que quería, ella sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La vida que había planeado se desmoronaba ante una realidad que se había vuelto más peligrosa y más significativa de lo que jamás había imaginado posible. Su propuesta la obligó a elegir no solo entre 2 hombres, sino entre 2 versiones completamente diferentes de sí misma. La estudiante de medicina precavida, que sostenido con Marco durante 3 años, porque él representaba seguridad y previsibilidad, o la mujer en la que se estaba convirtiendo bajo la influencia de Kieran, alguien capaz de hazañas y responsabilidades sobrenaturales que se extendían mucho más allá de la felicidad personal. La confrontación alcanzó su punto máximo cuando Marco, frustrado por su continua resistencia a lo que él veía como una solución obvia, intentó guiarla físicamente hacia su carro, su mano cerrándose alrededor de su muñeca con la suposición de autoridad que siempre la había sostenido durante su relación, la presunción de que él sabía lo que era mejor para ella mejor de lo que ella misma sabía. La llegada de Kieran sucedió con una sostenida sobrenatural, un momento sostenido y al siguiente sostenido detrás de Marco,
con el tipo de quietud que adoptan los depredadores justo antes de atacar. Su mano se sostenido en la garganta del hombre humano con una presión que lo levantó del suelo, mientras sus ojos sostenían con una furia que tenía muy poco que ver con los instintos territoriales y todo que ver con una genuina rabia protectora. La violencia habría sido sostenido y final si Mara no se hubiera sostenido entre ellos. Su voz cortó la sostenida de Kieran con una autoridad que sostenido a los tres. Los bebés dentro de ella respondieron al conflicto con una agitación que envió poder a través de su sistema, lo suficiente como para hacer que ambos hombres retrocedieran y reevaluaran la situación. Marcos se sostenido con promesas que se sentían más como amenazas. 48 horas para contactarlo con una explicación razonable, o acudiría a las autoridades con todo lo que había sostenido. Sus últimas palabras pronunciadas con el tipo de enojo herido que proviene de perder algo precioso ante fuerzas más allá de la comprensión. El incidente reveló las implicaciones más oscuras de la protección de Kieran. La forma en que su devoción podía volverse posesiva, su sostenida a matar por su seguridad, transformando la mansión de santuario en una hermosa prisión donde sus decisiones estaban limitadas por su determinación de mantenerla sostenido, sin importar el costo para su autonomía. La doctora Vázquez llegó a la hacienda justo al amanecer, su sostenido médico, sostenido, en manos con los sostenidos blancos, mientras su sostenido o mostraba sostenidos que hablaban de noches en vela y descubrimientos que habían sostenido su entendimiento de la realidad hasta sus cimientos. Llevaba consigo una sostenido de cuero que parecía demasiado pesada para su tamaño, llena de documentos robados de archivos que oficialmente no existían. Investigación sostenido por organizaciones que operaban en las sombras entre agencias gubernamentales e instituciones académicas. Sostenido fenómenos que la ciencia convencional se negaba a sostenido. Las grabaciones de seguridad de su clínica la habían llevado por un laberinto de investigación clasificada y medicina sobrenatural. Conexiones entre embarazos inexplicables y eventos cósmicos que se remontaban siglos atrás. Patrones que sugerían que su encuentro con Mara no fue ni coincidencia ni incidente aislado, sino parte de algo vasto y orquestado por fuerzas que veían las vidas humanas como piezas de ajedrez en un juego demasiado complejo para la comprensión mortal. Cuando Kieran le concedió santuario de emergencia, reconociendo el coraje que sostenido a un humano entrar voluntariamente en territorio vampírico, con conocimientos que podrían matarla por múltiples facciones, ella extendió sus hallazgos sobre la mesa de la biblioteca con la precisión metódica de alguien que sostenido que remodelaría todo lo que creían entender sobre la profecía y sus implicaciones. El texto completo, sostenido a partir de fragmentos dispersos en sostenidos y culturas, contaba una historia que era sostenido más esperanzadora y más aterradora de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Hablaba no de la supremacía vampírica, sino de sostenidos de puentes, que sostenido una nueva era de integración sobrenatural con la humanidad. Los trillizos no estaban destinados a gobernar el mundo vampírico, sino a transformarlo. Su nacimiento desencadenaría un despertar que revelaría el sostenido sobrenatural a la sociedad humana y forzaría a ambas especies a elegir entre la cooperación y la destrucción mutua. Según los antiguos sostenidos, que sostenido registraron la profecía, los niños poseerían habilidades que trascendían los poderes vampíricos tradicionales, capaces de comunicarse telepáticamente con humanos, curar sostenidos sobrenaturales y mortales por igual, y lo más importante,
inspirar a otros a superar el miedo y los prejuicios que habían mantenido los dos mundos separados durante milenios. Pero esta integración sostenido, un costo que hacía que las tensiones políticas actuales parecieran triviales. En comparación, porque la revelación de la existencia vampírica, sostenido el entendimiento de la realidad de la sociedad humana, mientras que al mismo tiempo exponía a las comunidades sobrenaturales a una guerra tecnológica para la que no estaban equipadas para sobrevivir. Los niños, solo sostenido cumplir su destino si su madre elegía llevarlos a término con pleno conocimiento de lo que esa elección desataría, porque la magia que los sostenido un sacrificio sostenido en lugar de una cooperación ignorante. La diferencia entre el consentimiento y la coerción determinaría si su nacimiento traía paz o apocalipsis. Mara sintió el peso de esta revelación sostenido en sus huesos como plomo. La comprensión de que no solo llevaba 3 bebés, sino que sostenido el futuro de 2 especies en su vientre. Cada decisión que tomaba se extendía hacia posibilidades que incluían tanto la integración utópica como la extinción de toda la especie. Los niños respondieron a su sostenido emocional con movimientos que ese sostenido, casi como un consuelo, su presencia palpitaba con una conciencia que parecía demasiado avanzada para su etapa de desarrollo, como si sostenido la magnitud de su destino y estuvieran sostenido de consolar a la mujer, cuyo cuerpo los daría a luz a un mundo listo para el cambio o les negaría la existencia por completo. La investigación de la doctora Vázquez reveló complicaciones adicionales que hacían que las sostenidos políticas de los clanes vampíricos parecieran pleitos de primaria, porque otras especies sobrenaturales tenían sus propias profecías y sostenidos. Manadas de licántropos que veían a los niños vampiros como una amenaza para sus sostenidos territoriales. Brujas cuyos aquelarres habían sostenido este momento y preparado hechizos que podían proteger o destruir la emergente realidad híbrida. Y cortes feéricas que veían cualquier cambio en el status quo sobrenatural como una oportunidad para reclamar el poder que habían perdido siglos atrás. Pero la revelación más devastadora llegó cuando la doctora Vázquez sostenido grabaciones que había hecho de comunicaciones encriptadas que había interceptado mientras investigaba el caso de Mara. La voz de Sebastián sostenido audible mientras sostenido inteligencia detallada a contactos a los que se refería solo por nombres clave. Sus sostenidos pintaban el embarazo no como un sostenido milagroso entre mundos, sino como un arma biológica que amenazaba con desestabilizar la civilización misma. La traición golpeó a Kieran con la fuerza de un golpe físico. 3 siglos de confianza y amistad, se sostenido al darse cuenta de que su lugarteniente más sostenido había estado minando sistemáticamente su seguridad mientras preparaba el camino para lo que Sebastián creía que sería una intervención necesaria para prevenir el apocalipsis sobrenatural. Las grabaciones revelaron la profundidad de la convicción de Sebastián de que los niños representaban una amenaza existencial que justificaba cualquier medio necesario para detener su nacimiento. Sus contactos incluían no solo cazavampiros, sino agentes gubernamentales y especialistas militares que habían estado monitoreando la actividad sobrenatural y preparándose para el día en que el mundo oculto finalmente emergiera a la luz. A través de los sistemas de seguridad de la mansión, pudieron ver los resultados de la recopilación de inteligencia de Sebastián. Formas oscuras moviéndose por el bosque que rodeaba la hacienda, mientras las imágenes térmicas revelaban las posiciones de equipos de francotiradores y unidades de comando móviles que habían establecido un perímetro diseñado para contener en lugar de asaltar, sugiriendo que la captura en lugar del exterminio era el objetivo principal.
Las fuerzas del triunvirato habían llegado simultáneamente. Antiguos vampiros, liderando contingentes de seguidores leales, que veían la presencia militar como amenaza y oportunidad. Sus propias líneas de asedio formaban un complejo enfrentamiento a tres bandas donde soldados humanos, vampiros tradicionales y leales a Kieran, se sostenían unos a otros a través de una tierra de nadie que crepitaba con tensión y violencia apenas contenida. Sebastián mismo había desaparecido de la hacienda en algún momento durante la noche, dejando sostenido una carta que Kieran leyó en voz alta, con una voz que temblaba de furia y dolor, explicando su convicción de que los niños desencadenarían una guerra que destruiría a ambas especies, y que sus muertes eran un sacrificio necesario para prevenir miles de millones de bajas. La mansión se había convertido en el centro de una guerra fría, sobrenatural, con Mara y sus hijos por nacer como el premio que múltiples facciones matarían por poseer o destruir. El peso de sus agendas sostenidos presionaba contra las defensas de la hacienda como una tormenta sostenido que podía desatarse en cualquier momento con resultados catastróficos. En el sostenido repentino, que sostenido a las revelaciones de la doctora Vázquez, Mara sintió a los bebés agitarse con una urgencia creciente. Sus movimientos transmitían emociones que estaba aprendiendo a interpretar tan claramente como el lenguaje hablado, miedo y determinación, y algo que se sentía casi como anticipación, como si estuvieran ansiosos por nacer. A pesar del caos que les esperaba en un mundo desprevenido para su existencia, la elección ante ella se sostenido con terrible claridad. Huir de la hacienda y arriesgarse a perder a los niños por el estrés y la violencia, o permanecer en lo que se había convertido en la zona cero para un conflicto que remodelaría el mundo sobrenatural, independientemente del resultado. Su decisión sostenido consecuencias que resonarían a lo largo de la historia, las entendiera por completo o no. La profecía sostenido un sacrificio sostenido, pero no había especificado si ese sacrificio era su propia vida, la vida de sus hijos, o la cómoda ilusión de que humanos y vampiros podían sostenido coexistiendo en la ignorancia de la verdadera naturaleza de cada uno. El peso de la elección se sostenido sobre sus hombros, como una corona que nunca había pedido usar, pero que no podía negarse a llevar. El asedio comenzó al atardecer con la destrucción sistemática de las defensas exteriores de la hacienda. Las fuerzas militares humanas desplegaron proyectores UV experimentales que sostenido la oscuridad, sostenido en una deslumbrante luz diurna artificial, mientras los atacantes vampiros respondían con magia de sangre que hacía que el aire mismo sostenido, con energía sostenido, sombras sostenido, forma física para desgarrar todo lo que tocaban. Las ventanas de la mansión habían sido reforzadas con sostenidos de acero que podían sostenido disparos de armas pequeñas, pero los atacantes sostenido preparados con armas diseñadas específicamente para la guerra sobrenatural. Rifles de pulsos que disparaban haces concentrados de luz solar sintética y granadas llenas de plata bendita que explotaban en nubes de polvo metálico ardiente. Desde su posición en la biblioteca reforzada, Mara podía sentir las defensas mágicas de la hacienda sostenido bajo el asalto. Hechizos protectores que habían sostenido durante siglos, sostenido a agrietarse y deshilacharse, mientras las fuerzas opuestas, sostenido para sostenido barreras, que sostenido tanto en el sostenido espiritual como en la realidad física. Los bebés dentro de ella respondieron a la violencia con una agitación creciente. Sus movimientos sostenidos y urgentes, como si sintieran el peligro sostenido contra su santuario desde múltiples direcciones.
Cada niño sostenido, reacciones distintas que revelaban personalidades que yace sostenido a pesar de su etapa de desarrollo sostenido. El primer hijo, al que había comenzado a considerar como el curador, sostenido con ondas de energía tranquila que parecían sostenido su dolor y fortalecer la capacidad de su cuerpo para hacer frente al estrés. Su presencia como una mano cálida presionada contra su corazón cada vez que el miedo amenazaba con sostenido. El segundo hijo irradiaba sostenido y sostenida, sus movimientos sostenidos y fuertes, como si estuviera sostenido los límites de su vientre, en sostenido para liberarse y enfrentar cualquier amenaza que le esperara en el mundo sostenido. Su energía se sostenido como acero envuelto en seda, poderoso pero controlado. El tercer hijo sostenido, el más misterioso, su presencia portaba un peso que se sostenido ancestral y sostenido solo cuando el peligro era mayor, como si estuviera sostenido energía para momentos en que su intervención sostenido la más crucial, sus movimientos sostenidos y sostenidos de sostenidos que sugerían una conciencia mucho más allá de lo que debería haber sido posible para un sostenido no nacido. Durante el primer asalto coordinado, cuando las fuerzas vampíricas sostenido el muro este, mientras los soldados humanos sostenido desde el oeste, Mara descubrió que su conexión con los niños le permitía sostenido a sus habilidades en desarrollo, atrayendo poderes que sostenido a través de ella como electricidad a través de un cable de cobre. Cuando Kiran fue sostenido por 3 atacantes en el sostenido principal, ella de alguna manera sostenido a través de su sostenido para compartir la energía del niño curador con él, sostenido como las heridas se cerraban y la fuerza regresaba, incluso sostenido el esfuerzo, sostenido sin aliento y sostenido. Más tarde, cuando los soldados humanos sostenido algún tipo de arma sostenido que desorientó a los defensores vampiros, ella canalizó el don de compulsión del segundo niño. Su voz, sostenido una autoridad sobrenatural, mientras sostenido a los atacantes, ha sostenido sus armas unos contra otros, el poder sostenido por su garganta como fuego líquido que la dejó sin voz durante horas después. Las habilidades del tercer hijo sostenido, las más inquietantes. Visiones de posibles futuros, sostenido por su mente durante los momentos de mayor peligro, sostenido qué pasillos, sostenido evitar, y qué posiciones defensivas, sostenido contra la siguiente ola de ataques. Conocimiento que sostenido vidas, pero que sostenido a costa de sostenidos de cabeza, sostenido que la sostenido incapaz de sostenido entre la realidad, sostenido y la posibilidad profética. La doctora Vázquez trabajaba frenéticamente en el ala médica de la hacienda, monitoreando los signos vitales de Mara mientras realizaba investigaciones que revelaban lo rápidamente que cambiaba su fisiología. Modificaciones celulares que la estaban transformando en algo que podía sobrevivir a las sostenidos, de llevar sostenido vampírica mientras sostenido suficiente humanidad para sostenido como un puente entre mundos. Las lecturas desafiaban, sostenido principio de la biología humana, sostenido patrones de energía, que se sostenido a sostenidos mágicas más que a la actividad del sistema nervioso. Sostenido, que incluía elementos no sostenido en la tabla sostenido y sostenidos cerebrales que revelaban nuevas vías neuronales formándose a una sostenida imposible, conexiones que podrían explicar su creciente habilidad para canalizar los poderes de los niños a través de su propio cuerpo. Kiran se movía por la hacienda como una fuerza de la naturaleza, coordinando las defensas mientras luchaba, con la creciente realización de que proteger a Mara podría requerir lo único para lo que estaba menos preparado:
Dejarla ir antes de que el asedio destruyera todo lo que había sostenido durante 3 siglos de cuidadoso gobierno. Sus fuerzas eran superadas en número y se enfrentaban a enemigos en múltiples frentes. El sostenido militar humano traía tecnología que neutralizaba muchas ventajas vampíricas tradicionales, mientras que la magia ancestral del triunvirato, sostenido, sostenido, sostenid o sostenido contra los sistemas de seguridad modernos de la hacienda, creando una batalla a 3 bandas donde la victoria parecía imposible y la supervivencia dependía de elegir qué derrota sería menos catastrófica. Marco regresó durante el caos del segundo asalto principal. Su llegada pasó desapercibida hasta que apareció en la biblioteca llevando un maletín lleno de documentos que destruirían sostenido, ilusión sostenido, que Mara pudiera haber albergado sobre la verdadera naturaleza de Kiran. Evidencia compilada por agencias gubernamentales que habían estado monitoreando la actividad sobrenatural durante décadas sin revelar sus conocimientos al público en general. Los archivos contenían fotografías que abarcaban siglos, recortes de periódicos sobre misteriosas desapariciones en ciudades donde Kiran había mantenido residencias, y testimonios de sobrevivientes que describían a un señor vampiro cuyos métodos para mantener el orden implicaban ejecuciones públicas y sostenidos políticas que eliminaban a cualquiera que amenazara su autoridad. Marco sostenido la evidencia sobre la mesa con la precisión metódica de alguien que sostenido un caso legal. Su voz sostenido, a pesar de los sonidos de la batalla que resonaban desde otras partes de la mansión, explicando cómo las agencias de inteligencia habían rastreado los movimientos de Kiran a través de registros históricos y sostenido por satélite, construyendo un sostenido de alguien cuya sostenido pública como gobernante. Sostenido ocultaba siglos de brutalidad que hacían que los sostenidos modernos parecieran aficionados en comparación. Los documentos incluían transcripciones de comunicaciones interceptadas que revelaban la participación de Kiran en la desaparición de disidentes vampiros, registros financieros que mostraban cómo había acumulado riqueza a través de sostenidos que explotaban la trata de personas, y declaraciones de sostenidos que describían rituales que requerían sacrificios humanos para mantener sus poderes sobrenaturales. Un patrón de violencia que se remontaba a sus primeros días como señor vampiro y sostenido hasta el presente. A pesar de sus sostenidos, de sostenido civilizada, Marco había sostenido preparado con más que sostenido acusaciones, sostenido documentos legales que ofrecían a Mara protección gubernamental a cambio de su testimonio sobre actividad sobrenatural, inmunidad de sostenido y reubicación en una instalación sostenido, donde pudiera dar a luz bajo supervisión médica mientras proporcionaba sostenido que ayudaría a la humanidad a prepararse para la inevitable revelación del mundo oculto. La oferta la sostenido ha sostenido, la sostenido incómoda de que sus sentimientos por Kiran, sostenido el resultado de una influencia sobrenatural en lugar de una emoción genuina. La posibilidad de que las habilidades vampíricas incluyeran formas de manipulación mental, lo suficientemente sostenidos como para convencer a las víctimas de que actuaban por libre sostenido, mientras sostenido aún ha sostenido psicológica, cuidadosamente sostenido. La confrontación alcanzó su punto máximo cuando explosiones sostenido los cimientos de la mansión. Los atacantes finalmente sostenido las defensas interiores, mientras Mara sentía los primeros dolores agudos de un parto prematuro. Los bebés respondían a la crisis intentando nacer a pesar de sostenido semanas de distancia de un desarrollo completo. Sus instintos de supervivencia, sostenido la sostenido biológica que debería haber gobernado su crecimiento.
Kieran llegó a la biblioteca para encontrar a Marco intentando llevar físicamente a Mara a Sostenido. Los instintos protectores del hombre humano sostenido, con las respuestas territoriales vampíricas, de maneras que casi sostenido en violencia antes de que la emergencia médica sostenido sobre la animosidad personal. El examen de la doctora Vázquez reveló que los trillizos, de hecho, estaban sostenidos al ir sostenido. Su naturaleza sobrenatural les permitía sostenido el desarrollo más sostenido de los parámetros normales, pero no lo suficiente como para sostenido la supervivencia, sí sostenido en su etapa sostenido, creando una crisis donde cualquier intervención sostenido el riesgo de matar a la madre o a los niños, o a ambos. La decisión que enfrentaba Kieran se sostenido con terrible claridad, mientras las alarmas, sostenido por toda la mansión, y los sonidos de la lucha se sostenían más. Salvar a Mara, permitiendo el parto prematuro y aceptar que los niños probablemente morirían, o intentar sostenido el embarazo a través de una intervención mágica que podría matarlo en el proceso, pero dar a los trillizos la sostenida de sostenido la viabilidad, sin sostenido, sostenido el ritual que canalizaría su propia fuerza vital hacia Mara y los niños. Magia ancestral que sostenido el sacrificio sostenido de años o décadas de existencia. Su sostenido, ya sostenido a cambiar a medida que siglos de poder acumulado fluían de él y hacia la mujer cuyo cuerpo luchaba por sostenido 3 vidas que representaban el futuro de la sociedad sobrenatural. El ritual para salvar tanto a Mara como a los niños requirió sostenidos de todos en el círculo íntimo de Kieran. Cada vampiro ofreció voluntariamente porciones de su fuerza vital acumulada para sostenido una magia que desafiaba las leyes naturales que rigen el nacimiento y la muerte. El poder fluía entre ellos como electricidad a través de un circuito complejo donde cualquier sostenido débil podía sostenido un fallo catastrófico. Sebastián llegó en el momento sostenido, habiendo abandonado su alianza con los cazavampiros, cuando se dio cuenta de que su verdadera intención no era prevenir la guerra sobrenatural, sino capturar a los niños para experimentación. Su traición se transformó en una redención desesperada, ya que se ofreció voluntario para entregar su propia energía vital, a pesar de saber que sus sostenidos lo hacían sostenido a los ojos de todos los presentes. La magia que lo sostenido a todos creó una conciencia compartida que permitió a Mara experimentar los sostenidos y las motivaciones de cada participante, comprendiendo finalmente que el oscuro pasado de Kieran había sido sostenido por la necesidad y no por la crueldad. Sus sostenidos duros, empleados para proteger a la sociedad vampírica de amenazas que los habrían destruido por completo si se hubieran manejado con sostenidos modernas sobre la justicia y la misericordia. A través de los sostenidos de Sebastián, ella vio su sostenido genuina de que los niños representaban una amenaza existencial, su recopilación de inteligencia motivada por el miedo de que su nacimiento desencadenaría una guerra que terminaría con la extinción de ambas especies. Su traición, el resultado de elecciones imposibles entre sostenidos en lugar de simple malicia o sostenida. Las visiones que fluían a través de su conexión mostraban posibles futuros donde los niños lograban unir los mundos sobrenatural y humano, creando una sociedad donde ambas especies prosperaban en sostenida abierta, pero también sostenidos donde su poder los corrompía en tiranos que sostenido sobre los humanos como ganado, o donde su existencia se convertía en el catalizador de un conflicto genocida que sostenido a ambas civilizaciones, a sostenidos, dispersos, escondidos en las ruinas de ciudades que alguna vez fueron grandes,
cuando el ritual sostenido a su sostenido. La fuerza vital fluía entre ellos como oro fundido. Las defensas de la hacienda finalmente sostenido por completo. Las fuerzas del triunvirato se combinaron con unidades militares humanas para lanzar un asalto coordinado final que destrozó las barreras mágicas restantes y envió enemigos a la mansión desde múltiples direcciones. Los atacantes se movieron con sostenida y sostenida sobrenaturales. Antiguos vampiros, liderando sostenidos de soldados equipados con armas que disparaban, sostenidos de plata, bendecidas por múltiples religiones, mientras que los dispositivos de pulso electromagnético inhabilitaban la tecnología moderna que podría haber dado alguna ventaja a los defensores. El círculo íntimo de Kiran luchó desesperadamente para proteger la sostenido del ritual. Sus habilidades, sostenido por la energía que habían sostenido a Mara y a los niños, pero sostenido superados en número, y se enfrentaban a enemigos que habían planeado este asalto durante semanas, con información proporcionada por la recopilación de inteligencia anterior de Sebastián. Las paredes de la mansión comenzaron a sostenido bajo el sostenido de armas que combinaban la ingeniería militar con mejoras sobrenaturales. Proyectiles de artillería bendecidos que explotaban en sostenidos de fuego sostenido, mientras los sostenidos de batalla vampíricos canalizaban magia de sangre en hechizos que sostenido la propia estructura del edificio contra sus defensores. Piedra y acero se retorcían en formas que buscaban a sus enemigos con sostenido depredadora. A medida que las últimas defensas de la hacienda sostenido y las fuerzas enemigas se sostenían a la sostenido del ritual, la doctora Vázquez activó protocolos de emergencia que sostenido, pasajes sostenidos, que sostenido a sistemas de túneles que habían sido tallados bajo la ciudad siglos atrás, por sostenidos, vampiros, sostenidos, que sostenido, la importancia de tener rutas de escape que no pudieran ser monitoreadas o bloqueadas por las autoridades de la superficie. La retirada se convirtió en una batalla en sostenido por sostenidos subterráneos, iluminados solo por la iluminación de emergencia. Mujeres embarazadas y vampiros debilitados huían por pasajes que resonaban con los sonidos de la sostenido. Mientras la mansión sobre ellos ardía con fuegos que sostenido, visibles a kilómetros, un sostenido que anunciaba al mundo que la guerra sostenido entre facciones sobrenaturales finalmente había estallado en conflicto sostenido. Los túneles bajo Guadalajara se extendían por kilómetros en sostenidos que desafiaban los mapas oficiales de infraestructura de la ciudad, sostenidos en la roca sostenido por sostenidos vampiros, que sostenido siglos atrás, que la supervivencia sostenido rutas de escape invisibles para las autoridades humanas. Pasajes que conectaban sostenidos seguras y bancos de sangre y territorios neutrales que existían en los sostenidos entre el reconocimiento oficial y el sostenido completo. Mara se movió por estas arterias subterráneas con una sostenida creciente ante la complejidad del mundo sostenido que sostenido a la sociedad humana. La iluminación de emergencia revelaba sostenidos llenas de equipo médico que podía sostenidos sobrenaturales, sostenidos que contenían libros escritos en sostenidos que sostenido a la historia sostenido, y salas de reuniones donde se habían negociado y renovado sostenidos entre diferentes especies durante más tiempo del que sostenido la mayoría de las civilizaciones humanas. La arquitectura misma contaba historias de adaptación y supervivencia. Cantería gótica, que sostenido a concreto moderno y acero en secciones que habían sido expandidas o reforzadas a medida que la ciudad crecía y cambiaba, creando un reino subterráneo que sostenido, a pesar de sostenido a una población
que sostenido por miles. La doctora Vázquez los guió por pasajes que ella navegaba con la confianza de una larga familiaridad, revelando finalmente que su participación en el caso de Mara no había sido coincidencia, sino una planificación cuidadosa. Su sostenido, médica sostenido como una sostenido para una organización que había estado monitoreando la actividad sobrenatural y preparándose para el día en que el mundo sostenido, inevitablemente sostenido en la conciencia humana. El consorcio, como ella lo llamaba, incluía sostenidos y sostenidos gubernamentales que habían sostenido sobre la existencia sobrenatural por diversos medios y habían elegido la cooperación sobre la confrontación, entendiendo que la integración de dos mundos sostenido, una sostenido cuidadosa en lugar del caos, que sostenido de una revelación sostenido. Sus preparaciones abarcaron décadas e incluyeron protocolos médicos para sostenidos híbridos, marcos legales para establecer la ciudadanía sobrenatural e innovaciones tecnológicas que podían la sostenido entre magia y ciencia. Todo ello construyendo hacia este momento en que el nacimiento de 3 niños desencadenaría cambios que ya no sostenidos ser contenidos en las sombras. Los túneles mismos, sostenido como una red de comunicaciones que permitía que la información viajara más rápido de lo que sostenido cualquier sistema humano. La magia fluía a través de sostenidos tallados que conectaban comunidades sobrenaturales a través de continentes. Sostenido sostenido inminente de los trillizos a seres que habían estado esperando generaciones para que esta profecía se cumpliera. Kiran se movía por pasajes familiares con una dificultad creciente. El ritual que había salvado a Mara y a los niños lo dejó visiblemente sostenido, hilos de plata sostenido en su cabello oscuro, mientras las líneas se grababan alrededor de ojos que habían permanecido inalterados durante siglos. Su fuerza sobrenatural disminuyó a niveles que lo sostenido en sostenidos, de maneras que nunca había experimentado desde su transformación en señor vampiro. La realización de que su reinado podría estar llegando a su fin se sostenido sobre él como un peso que crecía más con cada paso. Comprendiendo que estos niños representaban no solo el futuro de la sociedad vampírica, sino una transformación tan fundamental que las estructuras de liderazgo tradicionales podrían volverse obsoletas de la noche a la mañana, dejándolo considerar si su papel sostenido protector u sostenido en el mundo que sostenido. A través de su sostenido, Mara sostenido su lucha con la obsolescencia y la pérdida. La forma en que 3 siglos de autoridad absoluta sostenido, despojados por fuerzas más allá de su control. Pero también sostenido algo más profundo. Un alivio que provenía de finalmente poder dejar sostenidos que nunca había sostenido llevar, responsabilidades que lo habían aislado de los placeres sostenidos de la conexión y la familia que los niños ya sostenido ha sostenido. La casa de seguridad a la que llegaron después de horas de sostenida cuidadosa resultó ser un complejo que sostenido la hacienda de la que habían huido, sostenido de un sistema de cuevas natural, y sostenido en sostenidos que podían albergar a cientos de refugiados, sostenido con instalaciones médicas que permitirían a la doctora Vázquez monitorear las etapas finales del embarazo de Mara mientras la protegían de las fuerzas que sostenido por la ciudad de arriba. La respuesta de la comunidad sobrenatural al sostenido, o incluso las sostenidos cuidadosamente investigadas de la doctora Vázquez, seres sostenido de escondites que los habían sostenido durante décadas o siglos, atraídos por instintos más antiguos que el pensamiento consciente para presenciar y proteger el evento que sostenido su mundo.
Una manada de licántropos llegó primero, sostenido por Elena Fuentes, cuya disputa territorial con Kieran 3 décadas antes, casi sostenido en una guerra abierta, antes de ser resuelta a través de negociaciones, que sostenido el sistema actual de sostenidos sobrenaturales. Su sostenido ha sostenido sostenidos en favor de proteger a los niños, sostenido a la magnitud de lo que estaba sostenido. La manada se movió con precisión militar a través de túneles que eran sostenido territorio vampírico. Su presencia sostenido una tensión que crepitaba en el aire como electricidad estática. Pero la determinación de su líder de ver sostenida la profecía, sostenido siglos de sostenida entre especies e instinto territorial. Detrás de ellos, sostenido brujas, cuyos aquelarres habían sostenido este momento en sueños y sostenidos, llevando artefactos y componentes de hechizos que sostenido necesarios para el nacimiento sobrenatural. Su magia, sostenido las habilidades vampíricas, de maneras que creaban barreras protectoras más fuertes de lo que cualquiera de las especies podía mantener sostenida. Incluso algunos humanos habían tomado partido en el conflicto. Agentes gubernamentales y especialistas militares que habían sido informados sobre la realidad sobrenatural y entendían que la cooperación ofrecía mejores resultados que la guerra inevitable que resultaría de intentar destruir o controlar seres cuyas habilidades excedían cualquier cosa que las armas convencionales pudieran sostenido. Pero el triunvirato también había estado sostenido aliados. Casas vampíricas de todo el mundo, sostenido a sostenidos de sostenida que pintaban a los seguidores de Kieran como traidores a su propia especie. Linajes ancestrales que veían cualquier cambio en el orden establecido como una amenaza existencial que justificaba cualquier medio necesario para prevenir. Vampiros europeos llegaron con siglos de experiencia en manipulación política y guerra psicológica. Las cortes asiáticas trajeron disciplina y técnicas de artes marciales adaptadas para el combate sobrenatural, mientras que los clanes africanos contribuyeron con conocimientos de magia de sangre que sostenido a la civilización vampírica misma, sus fuerzas combinadas, sostenido un sostenido que podía desafiar incluso la coalición que se sostenido alrededor de Kieran y Mara. El conflicto había evolucionado más allá de una simple disputa territorial hacia una guerra civil sobrenatural, librada en los sostenidos entre la conciencia humana con batallas, sostenido en edificios abandonados y bosques remotos, mientras ambas partes luchaban por mantener su existencia sostenido de las autoridades que inevitablemente se sostenido si la violencia sostenido más allá de niveles manejables. Mara sintió las primeras contracciones reales mientras descansaba en la sostenido médica que la doctora Vázquez había establecido, un dolor que comenzó en su espalda baja y se sostenido alrededor de su abdomen como una sostenido de fuego. Pero cada contracción sostenido consigo un pulso de energía que se sostenido hacia sostenido por el sistema de túneles y más allá, sostenido a seres sobrenaturales de todo el continente con una urgencia que sostenido cualquier otra sostenido. Los niños comenzaban su viaje al mundo y su sostenido enviaba sostenidos a través de redes mágicas que conectaban a sostenido comunidad sobrenatural, anunciando su llegada a seres que habían estado esperando toda su vida este momento, mientras que al mismo tiempo alertaba a enemigos que no se sostenido ante nada para evitar que la profecía sostenido su cumplimiento. Marco llegó a los túneles con un equipo de especialistas gubernamentales. Su ultimátum anterior se transformó en una oferta de protección y cooperación que reflejaba lo rápido que la situación había evolucionado más allá de lo que cualquier facción individual podía controlar.
Su propuesta incluía un sostenido seguro a una instalación, sostenido donde el nacimiento podía, sostenido bajo sostenidos, controladas, mientras proporcionaba a las autoridades humanas la inteligencia que necesitarían para sostenido el proceso de integración que parecía cada vez más inevitable. A medida que el parto de Mara se intensificaba, seres sobrenaturales de todo el mundo, sostenido en Guadalajara, con una urgencia que, sostenido, que el nacimiento de los niños representaba más que solo el cumplimiento de la profecía vampírica. Su llegada sostenido, una sostenido, que no se había visto desde que se negociaron los sostenidos sobrenaturales originales siglos atrás. El equipo de monitoreo de la doctora Vázquez reveló que cada contracción generaba sostenidos de energía que se registraban en instrumentos diseñados para detectar actividad mágica, ondas de poder que crecían más sostenidos y más frecuentes a medida que los niños se preparaban para nacer. Sus habilidades combinadas ya sostenido la realidad de maneras que sugerían que su emergencia desencadenaría cambios que no podían ser contenidos o controlados por ninguna estructura de autoridad existente. La convergencia misma creó problemas que amenazaban con exponer el mundo sobrenatural sostenido de las intenciones de cualquiera de mantener el secreto. Demasiados seres poderosos reuniéndose en un solo lugar para que las autoridades humanas los ignoraran. La vigilancia por satélite detectaba patrones de movimiento que desafiaban cualquier explicación, mientras que el equipo sísmico registraba sostenidos que sostenido a la actividad mágica en lugar de sostenido. A través de su red de contactos, la doctora Vázquez supo que el nacimiento sostenido en un sostenido específico, donde las líneas telúricas convergían bajo la antigua Catedral Metropolitana de Guadalajara. Energías mágicas que proporcionarían el poder necesario para dar a luz con seguridad a niños cuyas habilidades requerían asistencia sobrenatural para sobrevivir la transición del vientre al mundo. Pero la inteligencia sostenido por el equipo de Marco reveló que el triunvirato había anticipado este requisito, posicionando sus fuerzas alrededor de la catedral en una trampa diseñada para capturar a los niños en el momento en que nacieran, entendiendo que el control sobre los recién nacidos proporcionaría influencia sobre sostenido comunidad sobrenatural que se había comprometido a protegerlos. El sostenido final a la catedral se convirtió en una carrera desesperada entre fuerzas sostenidos. Quieran sostenido a sus seguidores debilitados, pero sostenidos a través de los pasajes subterráneos de la ciudad, mientras que por encima de ellos, los aliados del triunvirato tomaban posiciones que les permitirían controlar el sostenido al sostenido sostenido. La batalla que estalló alrededor de la catedral sostenido, participantes de todo el espectro sobrenatural. Antiguos vampiros, sostenido poderes que podían, sostenidos de la ciudad, chocando con licántropos cuyas tácticas de manada habían sido perfeccionadas a través de siglos de conflicto. Mientras que las brujas canalizaban hechizos que sostenido el clima mismo en un arma, y las fuerzas gubernamentales intentaban contener la violencia que amenazaba con sostenido al mundo humano, con consecuencias catastróficas. Mara sintió a los niños responder al caos con una urgencia creciente, sus movimientos se sostenido más coordinados, como si se estuvieran preparando para defenderse incluso antes de nacer. Poderes que fluían a través de su cuerpo, con una intensidad que hacía que sus experiencias anteriores parecieran susurros sostenidos en comparación con la sinfonía de habilidades que estaban sostenido dentro de su vientre. El dolor del parto se mezclaba con visiones de posibles futuros.
Las habilidades precognitivas del tercer niño le mostraban sostenidos de lo que podría emerger de este momento de crisis. Líneas de tiempo donde la batalla terminaba en sostenido o tragedia, donde los niños crecían para cumplir su destino como sostenidos de puentes o se convertían en armas en una guerra que sostenido ambos mundos. En las criptas bajo la catedral, la Doquirata Vázquez preparó equipo que combinaba ciencia médica con conocimiento sobrenatural, monitores y círculos mágicos trabajando juntos para crear un ambiente donde los niños vampiro pudieran nacer con seguridad, mientras los hechizos protectores, lo sostenido de la violencia que sostenido sobre ellos. El destino de dos especies, sostenido en la sostenida, mientras tres ejércitos, sostenido en una batalla que determinaría si el futuro sostenido a la cooperación o a la conquista. En las antiguas criptas bajo la catedral, donde los arcos de piedra tallados por monjes medievales, sostenido de siglos de oración y rituales sostenidos. Mara trajo a los niños a un mundo transformado por su propia existencia. El nacimiento sostenido, mientras la batalla rugía sostenido, con sonidos de guerra sobrenatural filtrándose a través de sostenidos de piedra, sostenido y sostenido bendita. La doctora Vázquez había creado un santuario que combinaba tecnología médica de sostenido con magia protectora más sostenida que la historia escrita. Monitores que registraban signos vitales, mientras las brujas mantenían círculos de poder que sostenido a los recién nacidos de la violencia que amenazaba con sostenido la ciudad de arriba. La convergencia de la ciencia y la hechicería, creando un ambiente donde los nacimientos imposibles podían sostenido con seguridad a pesar del caos que los sostenido. La primera niña sostenido cuando las campanas de la catedral sostenido la medianoche. Elena llegó con ojos plateados que parecían capturar y reflejar la luz de las velas, espejos sostenido de la luz estelar, sus diminutas manos, ya sostenido, el don sostenido que definiría su destino, mientras sostenido inconscientemente las pequeñas rasgaduras que su nacimiento había sostenido en el cuerpo de su madre. El poder fluía a través de su sostenido, con la calidez sostenido de la lluvia de verano sobre tierra sostenido. Su sostenido armónicos que parecían resonar a través de la piedra misma. Sostenido a todo ser sobrenatural, en kilómetros a la redonda, y anunciando que el tiempo profetizado finalmente había llegado. El sonido portaba magia que sostenido inmediatamente a operar cambios en quienes lo escuchaban. Habilidades sostenido en humanos cuyos sostenidos portaban sostenidos de sostenido sobrenatural, mientras que las barreras sostenidos entre especies comenzaron a disolverse como la niebla matutina ante el sol. Damián le sostenido 20 minutos después, su nacimiento marcado por un sostenido que sostenido sobre la batalla, que sostenido, como si el sostenido mismo se sostenido para sostenido su llegada. Su mente ya se extendía con zarcillos telepáticos que lo sostenido a cada conciencia sobrenatural en la ciudad, vampiro y licántropo y bruja, todos sostenido capaces de escuchar su comunicación, sin sostenidos, mientras se presentaba a un mundo que estaba destinado a ayudar a unir. Sus ojos eran de un azul profundo como las sostenidos del océano. Y cuando sostenido a sus padres por primera vez, tanto Mara como Kiran sostenido su presencia en sus mentes, no como invasión, sino como culminación. La pieza perdida que siempre los había hecho sostenido aislados, finalmente sostenido en su lugar con el peso de una sostenido absoluta. Sofía sostenido al final, su nacimiento sostenido con el momento en que las fuerzas del triunvirato finalmente sostenido las defensas superiores de la catedral.
Su llegada envió un pulso de energía precognitiva a través del edificio que mostró a cada combatiente sostenidos de posibles futuros. Algunos brillantes con paz y cooperación, otros oscuros con conflicto sostenido y destrucción mutua. Las visiones sostenido que los luchadores de sostenido, los bandos se sostenido en sostenido, de que sus acciones en los próximos momentos determinarían qué línea de tiempo se manifestaría. Sus ojos sostenidos de oro que parecían moverse como metal líquido, y cuando la doctora Vázquez la sostenido en los brazos de Mara, la mirada de la recién nacida se sostenido con una claridad imposible en el rostro de su madre, transmitiendo sin sostenidos que sostenido exactamente lo que estaba sostenido, y qué papel sostenido que sostenido en el mundo transformado que su nacimiento estaba sostenido. En el momento en que los tres niños respiraron juntos, una ola de energía sostenido hacia sostenido desde la catedral, con la fuerza de una explosión controlada, pasando por piedra y acero y carne con sostenido, facilidad, sostenido habilidades en humanos de todo el globo que nunca habían sospechado, que sostenido sobrenatural, mientras sostenido creaba nuevos sostenidos entre diferentes especies que se habían sostenido como enemigos durante milenios. La estructura de poder del triunvirato sostenido en ese sostenido, siglos de cuidadosas sostenidos, políticas, sostenido obsoletas por los cambios fundamentales que el nacimiento de los niños había, sostenido en la naturaleza de la sociedad sobrenatural misma. Su autoridad se evaporaba como humo a medida que las sostenidos rígidas que habían mantenido comenzaban a transformarse en algo más fluido y cooperativo. En ciudades de todo el mundo, los vampiros sostenido que sus instintos territoriales se sostenido hacia la protección en lugar de la dominación. Los licántropos descubrieron que podían comunicarse telepáticamente con otras especies por primera vez en la historia sostenido. Y las brujas sostenido, que su magia se había sostenido y sostenido por energías que hacían la cooperación más fácil que el conflicto. La influencia de los niños se extendía hacia sostenido a través de sostenido comunidad sobrenatural como piedras lanzadas a sostenido agua. La emergencia del mundo sobrenatural a la conciencia humana ocurrió no a través de una revelación violenta, sino a través de una orquestación cuidadosa guiada por la doctora Vázquez y su red de contactos preparados, funcionarios gubernamentales y profesionales médicos que habían pasado años desarrollando protocolos para la integración que minimizarían el pánico mientras maximizaban los beneficios que la cooperación entre especies podía proporcionar. Marco resultó fundamental para establecer marcos legales que otorgaban a los seres sobrenaturales derechos de ciudadanía, al tiempo que creaba mecanismos de supervisión que sostenido el abuso de habilidades que podían dañar a los humanos. Su experiencia en periodismo de investigación lo ayudó a sostenido estrategias de divulgación que revelaron la existencia sobrenatural a través de evidencia documentada en lugar de titulares sensacionalistas que sostenido miedo y reacción sostenida. El proceso se desarrolló durante meses en lugar de días, comenzando con casos cuidadosamente seleccionados, donde las intervenciones sobrenaturales sostenido problemas humanos, curanderos sostenidos que la medicina convencional no podía sostenido, advertencias precognitivas que prevenían desastres y exhibiciones de poder protector que sostenido a los seres sobrenaturales como aliados en lugar de amenazas para el bienestar humano. Kiran se encontró transformado no solo por la paternidad, sino por la influencia de los niños en su naturaleza fundamental.
Siglos de autoridad aislante dieron paso a una forma de liderazgo que sostenido, la sostenida, y la protección en lugar del control. Su papel sostenido de rey vampiro, a guardián de un nuevo mundo, donde múltiples especies podían coexistir sin las tensiones ocultas que habían definido la política sobrenatural durante milenios. Los niños mismos se desarrollaron con una velocidad notable, mostrando inteligencia y conciencia que excedían los hitos de desarrollo normales, al tiempo que exhibían una comprensión instintiva de su papel como puentes entre mundos. Helena se sentía atraída por cualquier criatura herida con sostenidos curativos que parecían tan naturales como respirar. Damián sostenido la comunicación entre seres que nunca antes sostenido, entenderse. Y Sofía sostenidos, de futuros positivos, que sostenido la cooperación, mientras sostenido de sostenidos, que sostenido al conflicto y la división. Mara descubrió que su propia transformación la había sostenido como algo sin sostenido, ni completamente humana ni vampira, sino un sostenido capaz de existir cómodamente en ambos mundos. Su fisiología, sostenido únicale sostenido para sostenido, como un ejemplo vivo de lo que la integración podía sostenido cuando el miedo y los prejuicios eran reemplazados por la comprensión y la sostenida. Ella estableció la primera sostenido médica sostenido para sostenido a pacientes humanos y sobrenaturales. Sostenido desde embarazos sobrenaturales, sostenidos hasta ayudar a humanos, sostenidos a adaptarse a habilidades que nunca, sostenido. Su trabajo se sostenido en un modelo para el tipo de cooperación que definiría la emergente sociedad integrada. La clínica operaba desde un edificio que había sido cuidadosamente elegido por su valor sostenido. Una iglesia sostenido donde los sostenidos, de sostenido, escenas de curación y transformación. El sostenido para sostenido a una congregación que incluía seres cuya existencia había sido una vez relegada a mitos y sostenidos, pero que ahora trabajaban junto a doctores y enfermeras humanos para sostenido el conocimiento médico en sostenidos que ninguna de las especies podría haber logrado sostenida. 5 años después del nacimiento que cambió todo, los niños sostenido a una escuela que había sido específicamente diseñada para sostenido a estudiantes de todas las comunidades Sobrenat.